hermano Luis Galvez. Vamos a entrar y terminar este tema, pero vamos a orar primero. Amén. Padre, en nombre de Jesús, vinimos ante tu presencia, date la gloria y la honra que solo tú mereces, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, a través de lo que se va a compartir, de lo que ya hemos visto, Señor, ministra en el corazón de tu pueblo. Le puede traer sanidad, le puede traer esperanza en ti, Padre. Que tú no has terminado, Señor. Que todavía hay esperanza en esta situación, Señor. Tú puedes cambiar. Nosotros puedes cambiar nuestros seres queridos, Padre. Te pedimos que tú glorifiques en esta noche. Entregamos este tiempo a ti, Padre. Y pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entendiendo la homosexualidad y el desarrollo del género en los hombres, parte 2, aprendiendo a responder de manera redentora y compasivo con quienes luchan contra la atracción por personas del mismo sexo. Antes de cualquier cosa tenemos que entender la responsabilidad que nosotros, esta parte va a ser para los padres y también va a ser para los hijos también. Tenemos que entender la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, igual que los jóvenes que están aquí que un día van a ser padres. La palabra de Dios dice en Salmo 127, 3-4 que los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que nos nacen a un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Los hijos son un regalo, hermanos. Dice específicamente que los hijos son como flechas en las manos de un guerrero. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Un guerrero no va a tirar la flecha a lo loco. Un guerrero va a apuntar la flecha hacia una marca y lo va a tirar hacia la marca. Y así es la responsabilidad de un padre, de guiar a sus hijos para que ellos pegan la marca, de prepararlos, de preparar el arco y lanzarlo hacia la marca que deben dar. Eso es la grande responsabilidad que nosotros tenemos como padre, que algunos de ustedes tendrán algún día como padre. Pero ¿cómo se hace eso? La palabra nos dice en Proverbios 22:7. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no abandonarán. Eso quiere decir que mientras nosotros tenemos esos hijos como flechas listos para tirarlo, nosotros tenemos que guiarlo, tenemos que mantenerlo, entonces lanzarlo tarde o temprano cuando crecen para que pega la marca. Pero ¿cómo debemos criarlo? Mira cómo dice aquí en Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y ahí es donde tenemos problemas. Ahora, vamos a hablar de unas cuantas cosas para resumir lo que vimos hoy, que fue bastante material, pero va a ser el resumen de esta parte en cuanto a los hombres. Ahora, eso no quiere decir que esto es la razón por qué un niño varón estaría identificándose como sexualidad. Pero tenemos que mirar las cosas como son. Es un problema, especialmente cuando hablamos de nuestra gente como hispano. Padres, no hagan enojar a sus hijos en la forma que los traten, más bien críanlos con disciplina y instrucción que proviene del Señor. Mira lo que dice ahí: exigencias irrazonables, dureza indebida, regaños constantes o favoritismo. Estas son cosas que pueden destruir una criatura cuando está creciendo. Que le pones unas exigencias, le pones unas normas, le pones unas expectativas que ni usted en su juventud podría alcanzar, pero tú esperas que esa criatura lo va a alcanzar. Lo que estás haciendo, estás destruyendo ese niño. O mira como dice, regaños constantes. Cuando todo lo que ese niño oye es regaño continuamente, que le hablas mal. La palabra de Dios es claro que debemos corregir y hay un lugar para la disciplina corporal, pero no cuando estás enojado. Si nosotros tuviera el tiempo y hablábamos de las veces que nos corrieron cuando nuestros padres estaban enojados o tomados, eso afecta.
Eso afecta. Más cuando es de la parte del papá, el hombre que está ahí, y ese niño se desconecta por completo con papi porque no quiere saber de él, porque le tiene miedo. No puedo acercarme a papá. ¿Y qué tal el favoritismo? Que hay muchos hijos. ¿Por qué tú no puedes ser como tu hermana? ¿Por qué tú no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué tú no puedes ser como tu amigo? ¿Por qué tú no puedes ser como fulano de tal en la iglesia? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás destruyendo a esa criatura. Miren lo que dice en Colosenses 3:21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Podemos desanimar a nuestros hijos. Miren la definición de desanimar. Haciéndolos sentir menos seguros o positivos acerca de sí mismo. Pusimos el ejemplo ahí del metamorfosis, que empieza como la vida, como una arruga, chiquito, ahí comiendo las hojitas, y así son cuando son chiquitos nuestros hijos, comiendo, ahí están, hay que protegerlos y guardarlos, pero entonces pasa algo en la etapa cuando entran a la adolescencia, cuando entran a los tweens, a los teens, que muchas veces los padres dicen, yo no entiendo qué está pasando por mi hijo o mi hija, se está desconectando. Esa es la edad que nosotros entendemos que cuando tus hijos llegan de la escuela y tú preguntas cómo están y están, Eso, tú sabes, esa etapa es cuando se meten en su capullo. Están en su caparazón y la razón es porque ahí es donde se está formando. Y muchas veces en esa etapa, cuando más necesitan de sus padres, porque están formándose para salir como adultos, hay una desconexión de la parte de los padres. Porque le cuesta entenderlos. Les es más fácil criticarlos, les es más fácil regañarlos, les es más fácil castigarlos y no entran a su vida. Tener hijos es una grande responsabilidad. Y eso cae sobre nosotros. Entonces se encierran en ese capullo y entonces se cierran en sus cuartos, se cierran en su vida. Y no eres parte de esa formación. Entonces nos preguntamos por qué salen de una manera diferente. Porque no invertimos en ello en ese momento. Entonces está la parte cuando salen como una mariposa. La palabra dice, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Cuando desanimar es que están menos seguros, positivos acerca, no pueden volar, no pueden echar alas, no pueden hacer lo que Dios lo creó hacer. Las mariposas tienen unas escamas en sus alas, escamas. No sé si alguna vez usted ha tocado una mariposa y sale el colorcito en su mano. Pero aquí está la cosa, cuando tú tratas una mariposa, tú tienes que tratarlo con cuidado. Si tú agarras una mariposa y lo maltrata y la tiene en sus manos y la jamaquea, esas escamas se caen y pueden seguir volando, pero pueden caer tantas escamas que ya no puede volar. Y ahora queda vulnerable. Me recuerdo cuando nosotros fuimos con los jóvenes el año pasado, fuimos a hacer un hiking y fuimos al Parque del Agua. Paramos un lugar en Starbucks y había una polilla grande que igual tiene escamas. Y no sé si los muchachos recuerdan, nosotros entramos a Starbucks y cuando salimos estaba bien grande, bien bonito, pero estaba tirado en el suelo y no podía volar. Y tratamos de levantarlo y tirarlo en el aire, pero tenía tantas escamas de sus alas que habían sido quitado, que no se reponen, no podía volar. Y me recuerdo que mientras estábamos ahí, escuchamos ¡ah! Y cuando miramos en un poste había un cuervo que ya le estaba echando ojo. ¿Por qué? Porque era presa fácil ahora. Y así nuestros hijos quedan como presa fácil del enemigo cuando nosotros, en vez de cuidarlos, los maltratamos. Y no lo cuidamos. Nuestros hijos no nacen para ser lo que nosotros queremos que sean, sino para que Dios los creó. Nuestro trabajo como padres es ayudarlos a descubrir qué es eso y conducirlo y guiarlos por el camino
que Dios tiene para ellos. Y ahí tenemos problema. Yo estuve en el militar, yo quiero que tú seas en el militar. Yo hice esto, tú vas a hacer esto. No, nuestro trabajo como padres es descubrir esa criatura que Dios nos dio, es descubrir su personalidad, es descubrir sus fuerzas, su fortaleza, sus áreas débiles y criarlos y guiarlos para hacer que Dios lo creó para hacer, no lo que nosotros queremos que ellos sean. Pero el problema es cuando no es como nosotros queremos, entonces nos enojamos con ellos, trochamos sus sueños y no permitimos que ellos crezcan y cumplan el propósito que Dios tiene para ellos. En vez de hacerlos y ayudarlos a crecer, la destruimos. Recuerda que hablamos de eso la vez pasada y ahí lo mencionaba de la personalidad áspero y la personalidad sensible. Mira dos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Éxodo 31, 2-3 dice, esto es Dios hablando con Moisés acerca cuando está dando las instrucciones para el tabernáculo. Y dice, mira, he escogido específicamente a Bezaleel, lo he llenado del Espíritu de Dios, le he dado un gran sabiduría, capacidad y destrezas. Es un maestro artesano, experto en trabajar en el oro, la plata y el bronce. Dios hizo este hombre específicamente con unos talentos para hacer artesanía y él tenía la grande honor y la responsabilidad de crear el tabernáculo. Como padres, es nuestra responsabilidad ver los talentos y los dones que Dios ha dado a nuestros hijos y ayudarlos para cuando nosotros lanzamos, tiran y agarran el blanco que Dios tiene destinado para ellos. No tratando de forzarlos de ser algo que Dios no lo hizo. Por eso los pusimos al lado del sensible. Pero mira el otro lado, 1 Samuel 16-18. Uno de los hijos de Isaí de Belén tenía mucho talento para tocar la arpa. No solo eso, era un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él, hablando de rey David. Hay que descubrir quiénes son nuestros hijos, pero para poder hacer eso no podemos ser padres ausentes. Hay que entrar en la vida de ellos. ¿Cuántas veces yo me canso? Yo he hablado con nuestro hijo y digo, hijo, a los jóvenes también. Ustedes se cansan, ustedes trabajan, ustedes van a la escuela, ustedes no saben todavía lo que es la vida. Porque cuando tú vienes cansado, entonces tú tienes que atender a tu mujer. Tú tienes una responsabilidad como hombre de escuchar a tu mujer, de cuidarla. Y a tus hijos, entrar en su vida y saber lo que está pasando, saber lo que le interesa. ¿Con quién se está juntando? Y guiarlos. No es simplemente traer un cheque. No es simplemente pagar la renta y estar ahí y estar viendo el juego de fútbol y desconectado por completo. No. Cuesta y hay que aprender a hablar su idioma. Como vimos, no puedes hablarle de la manera que tú quieres. Tú tienes que entrar en su vida. En una película que mi hijo me la encantaba cuando estaba chiquito, maybe alguno de los jóvenes sobre que estoy hablando, se llama Cloudy with a Chance of Meatballs. En una película cuando estaba él, mi hijo estaba chiquito, le encantaba esa película. Entonces en la película hay un papá que es pescador. Entonces el hijo es un científico. Ahora el papá, la manera que el papá habla al hijo es usando metáforas de pescar. Entonces es cómico la película, es una caricatura porque cada vez que el papá va a hablar al hijo va a decir, bueno, tú sabes que cuando tú pescas y tú tiras tu línea y tú tienes una carnada y el hijo dice, yo no entiendo metáforas del pescador. Y el hijo, como es científico, crea algo para convertir lo que uno está pensando en palabras que se pueden entender y al final de la película se lo ponen al papá y cuando el papá habla, el papá lo que está diciendo, yo me da gozo, tú eres tan increíble, yo no puedo creer que alguien tan fenomenal como tú saliste de mí. Hubo una conexión. ¿Tú sabes por qué? Porque está hablando su idioma. Y así nosotros tenemos que hablar el idioma de nuestros hijos. Maybe para ellos es sentado viendo un juego. Maybe para tu hijo es
sentado con el televisor apagado, mirando los ojos, hablando. Ahora, ¿prefiere que otro hombre lo haga y toma ventaja de ellos, o que usted, aunque le incomoda, lo haga? Ahora, mire lo que dice. Eso fue lo que se habló. De 0 a 4 años se satisfacen las necesidades de la conexión de la madre. Hablando de la crianza, ¿verdad? Cuando hablamos de las necesidades, estamos hablando de la afirmación, atención y afecto. Eso fue de lo que se habló. Esto es lo que debe pasar normalmente. De 0 a 4 años, el niño está recibiendo esto de su mamá. Ahora, de 4 a 10 años, debe haber una conexión con papi. Se satisfacen las necesidades de ¿qué? De la afirmación, atención y afecto. ¿Con quién? Con papá. Pero no solamente con papá, otros niños de su edad. Pero también debe haber otra cosa, que hay una desconexión de la parte de su madre. Y aquí es donde las cosas se pierden. Aquí es donde hay el problema. Cuando no se desconecta de mamá, porque sabemos que hay algunas madres que no se desconectan o no permiten que eso ocurra. Papá está ahí, está presente, pero no está involucrado en la vida del niño. O es corajudo, enojón, y el niño le tiene temor a su papá. O los otros niños lo hacen bullying y no hay una conexión con otros niños de su edad. Y esto fue lo que se habló, que ahora esa conexión nunca se hace, y el misterio de lo que es ser un hombre, el misterio de que es la masculinidad, empieza a levantarse en el corazón de este niño. Ahora, del 11 a 16 viene la pubertad, liberación de hormonas, atracción por el sexo opuesto. El problema ocurre cuando este niño no se desconecta de mamá y papá no satisface esas necesidades de afirmación, atención, afecto. Si el padre es emocionalmente distante o propenso a tener brotes de ira, su hijo tampoco puede conectarse con él, y la masculinidad sigue siendo un misterio para él. No sabe lo que es ser hombre porque papi nunca me lo enseñó. Todo lo que yo sé es que era enojado, no se podía acercar a él, que si yo hacía la cosa mal, y yo tengo un temor a papá. Pero yo no sé lo que es tener un padre que me ama, que me cuida, que me dirige, que toma tiempo para explicarme las cosas. Debido a estas necesidades no están satisfechas, es probable que tengan las necesidades legítimamente satisfechas de una manera ilegítima. Se sentirían atraídos por el misterio durante su desarrollo sexual. Lo que se habló y se explicó de esta manera. Los niños sensibles aprendan que no pueden conectarse con sus padres. Yo no puedo conectarme con papá, pero tampoco puedo conectarme con ¿quién? Con otros hombres. Y comienza a ser amigo y a pasar más tiempo ¿con quién? Con las mujeres. Abrazando ¿qué? La feminidad. ¿Por qué? Porque fueron ellas que la aceptaron. Fue rechazado por su papá, no pudo conectarse con él. Le hicieron bullying los muchachos en la escuela, tampoco pudo conectarse con ellos. Pero mami siempre estaba ahí. Mis hermanas siempre estaban ahí. Entonces se empieza a abrazar más con ese lado, y lo que es el hombre sigue siendo un misterio para él, y empieza a adaptarse más de lo conocido. Y lo masculino sigue siendo lo desconocido. Y la masculinidad sigue siendo un misterio para él porque era tóxico, lo rechazaba, pero no lo femenino. Ahora, otra parte en el desarrollo que se habló, pero vamos a explicarlo un poco más, es la área de, ahora tenemos la desconexión, ¿verdad? Ahora tenemos la parte que hay que explicarle un poco más, la área de la pornografía, que también afecta. Mientras se preparaba para esto, enviaban unas cosas a Sister Myra, yo también, testimonios. Y hay gente que vienen, que tuvieron mamá, tuvieron papá, y le dieron todo el amor, le dieron todo el afecto, se criaron en buenos vecindarios.
Pero a temprana edad, un testimonio en particular de que estoy hablando, a los 9 años fue expuesto a la pornografía. Y se volvió homosexual. No porque fue abusado sexualmente, no fue porque no tenía mamá y papá, porque fue expuesto a algo a una temprana edad y afectó su cerebro. Vamos a mirarlo aquí. Si escuchaste una canción tantas veces durante tus años de escuela secundaria y años después la escuchaste, es muy probable que recuerdas tus años de la escuela secundaria. ¿Se le ha pasado a alguno de ustedes? ¿Usted tiene alguna canción que tú escuchas y automáticamente te trae recuerdo? ¿Verdad? Mira lo que dice aquí. Esto sucede porque las neuronas que se activan cuando escuchaste la canción, hay neuronas que se activan en la actividad. Estás escuchando algo, hay neuronas en el cerebro que se activan. Ahora mira lo que dice. Están conectados con las neuronas que se activan cuando tuviste ciertas experiencias. Hay neuronas que se activan cuando escuchaste la canción. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ya he dicho muchas veces. El mío es Suddenly de Billy Ocean, con mi esposa. Yo tenía en Puerto Rico, en Nueva York, tiraron un disco salsa en inglés y eran los oldies. Entonces agarraron los artistas, agarraron la canción de Billy Ocean, la tiraron en forma salsa, pero cantando en inglés. Y yo tenía ese CD quemado. Yo siempre escuchaba ese CD. Entonces cuando Rosa y yo nos hicimos novio, a los 15 años, yo escuchaba la canción. Esa es la acción de escuchar. Las neuronas están fallando. Ahora, el hecho de que cuando yo estaba pensando en ella, entonces había una emoción. Ahora se conectan las dos. Entonces cada vez hasta solo hoy, cuando yo escucho esa canción, me trae ese recuerdo. Amén. Ahora lo que dice. Aquí está, neuronas que se activan cuando escuchaste la canción estaban conectados con las neuronas que se activaron cuando tuviste ciertas experiencias durante tus años de escuela secundaria, haciendo la realidad, dicho, las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Ahora, mira acá, esa canción se convierte en un desencadenante. En otras palabras, para los muchachos en inglés, a trigger. It's a trigger. You hear that song y automáticamente como, me trae un recuerdo. En otras palabras, tienes una respuesta emocional cada vez que la escuchas. Ahora, esa respuesta emocional puede ser ¿qué? Puede ser de tristeza, porque también yo tengo una canción cuando mi padre murió, pusieron una canción de Boyz II Men y hasta solo hoy yo no lo escucho. No lo escucho, yo no lo pongo porque cada vez que lo escucho, todo lo que me recuerdo, mi padre ahí en el ataúd, muerto y yo 13 años. Porque tengo la canción conectado con ¿qué? Con una experiencia, entonces cada vez que lo oigo me trae esos recuerdos, para que entienda. El axioma de Hebb nos recuerda que cada experiencia, pensamiento, sentimiento y sensación física desencadena miles de neuronas que forman una red neutral, en otras palabras, una vía. En otras palabras, cada vez que yo escucho esa canción, yo siento algo. Cuando repites una experiencia una y otra vez en el cerebro, aprende a activar las mismas neuronas cada vez. En otras palabras, más que lo repite, más fuerte se vuelve eso. Usamos el ejemplo de la música para explicar lo que hace la pornografía. Mire lo que hace la pornografía. Las sustancias químicas liberadas, dopamina y hay otras, al mirar pornografía generalmente resultan en sensaciones placenteras. Está el acto de mirarlo y está el sentimiento de sentir algo o posiblemente masturbarse y tener el orgasmo. Está conectando el acto junto con el sentimiento. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo mismo que acabamos de leer, el efecto que tiene la música. Mira lo que dice. Al mirar la pornografía, generalmente resultan en sensaciones placenteras. Sin embargo, uno está expuesto a imágenes de ambos sexos. Si sigues experimentando sensaciones placenteras mientras miras
miembros desnudos del mismo sexo, tu cerebro puede cambiar su estructura para permitir encontrar miembros del mismo sexo más atractivos. Y a medida que pasas el tiempo, si sigues exponiéndote a más imágenes y posiblemente experiencias, tu cerebro puede cambiar lentamente su estructura, llevándote a tener inclinaciones hacia el mismo sexo. Pero tenemos esperanza en la palabra de Dios. Como ya había explicado, Romanos 12:2. No imiten la conducta y las costumbres de este mundo, más bien dejan que Dios le transforma en personas nuevas a cambiar la manera de pensar. En muchos de los testimonios, mientras preparábamos para esto, que le envié también a Sister Mara, hemos visto un patrón en muchos de estos hombres y mujeres. Y que cuando dan su testimonio, lo que dicen que es que lo cambió, no es una barra mágica. Lo que le cambió a ellos era cuando ellos tomaron la decisión de meterse en la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios y tuvieron un encuentro con Cristo que es el Logos, y el Logos lo cambió. La palabra es que cambia al hombre. Y ellos han testificado acerca de eso. Es que yo sentaba, yo leí la palabra, yo leí la palabra, yo leí la palabra. Y yo no podía encontrar ninguna manera cómo era posible que yo podía seguir en este estilo de vida. Es la palabra que cambia al hombre en cualquier cosa. Ahora, en cuanto a la formación del cerebro de nuestros niños cuando están más chiquitos. El cerebro de los niños experimentan un crecimiento masivo cuando son muy pequeños. Cuando tienen 6 años, su cerebro ya tiene 90 a 95% del tamaño del adulto. Increíble. Los primeros años son un momento crítico para el desarrollo del cerebro, pero el cerebro todavía necesita mucha remodelación antes de que pueda funcionar como un cerebro de adulto. Por eso tanto insistencia en estas compañías de Disney y todo lo demás, de agarrar a nuestros hijos cuando están chiquitos y empezar a adoctrinarlos a ver algo como esta imagen como normal. Es normal que tú veas un niño vestido de princesa. Me recuerdo haber visto uno de Muppet Babies. Esto no es, la semana pasada había dicho que era de Cocomelon. Es otra serie asociado con Cocomelon donde salió esta. ¿Verdad? Entonces lo meten rápidamente ahí mientras el cerebro de nuestros hijos se están desarrollando. Entonces añadimos esto con un padre ausente o un padre que no se está conectando o llenando la necesidad de sus hijos y que continuamente tiene acceso a esto, que sean expuestos a pornografía. ¿Qué pensamos que va a pasar? Como dijimos la semana pasada, como dirían los muchachos, the struggle is real. Tenemos una grande guerra, tenemos muchas cosas contra nosotros, pero la palabra de Dios dice, más grande es Él que está en nosotros que está en el mundo. Por eso estamos haciendo esto. Ahora, esta remodelación del cerebro ocurre de manera intensiva durante la adolescencia. ¿Te recuerdas? Esto es la área del capullo. Se meten en su caparoncito, que los padres se quieren desconectar de ellos, y es más cuando tenemos que estar involucrados en la vida de nuestros hijos. Es más, porque hay cosas pasando aquí. Lo que pasa es que se cierran este mundo, porque se cierran porque ellos no entienden a ellos mismos. ¿Qué soy? Están buscando grupos con quien identificarse en la escuela. Soy rockero, soy goth, am I a jock, soy nerd, soy geek, soy drama. Y están buscando como sobrevivencia, yo tengo que juntarme con un grupo con quien me asocio. Y es más cuando tenemos que estar envueltos en la vida de ellos, porque esas personas de esos grupos van a tener una influencia sobre ellos. Ahora, esta formación del cerebro es increíble, de la formación en la adolescencia. Dice, continúa hasta que su hijo tiene 20 y tantos de años. Dicen hasta el 25 años. Creo que algunos hasta 50. El cambio cerebral depende de la edad, las experiencias y los cambios hormonales de la pubertad.
Ahora, mira lo que pasa. El cambio principal, estamos hablando de la formación del cerebro. El cambio principal es que las conexiones no utilizadas en la parte del cerebro, de su hijo, que piensa y procesa, llamada la materia gris, es eliminada. Al mismo tiempo se fortalecen otras conexiones. Esta es la manera en que tiene el cerebro de volverse más eficiente basándose en el principio de úsalo o piérdalo. Solo es poner fácil. Lo que pasa es las áreas del cerebro que ya no están usando empiezan a morir o menguar, mientras las áreas que están más activas se vuelven más fuertes. Por ejemplo, la área de la pornografía. Empieza a mirar mucho pornografía, lo que esa área se va a fortalecer y va a agarrar una fortaleza en tu alma, en tu mente. ¿Te recuerdan la película de Inside Out? Ustedes, que todos los jóvenes se recuerdan. ¿Recuerda Inside Out? ¿Te recuerda en la película de Inside Out, cuando tiene su cerebro, hay vías, hay puentes que llegan a ciertas islas? Y algunas de esas islas se destruyen. ¿Por qué? Porque la conexión ya no estaba ahí. Y se levantaron otras, ¿basado en qué? En su experiencia. Ahora, si el niño lo que tenía durante toda su juventud era una conexión negativa con el padre, eso se va a menguar. Pero ahora, como va mayor, tiene una experiencia con otro hombre, posiblemente algo de homosexual, que alguien la atendió, alguien la acarició, alguien le dio las 3 A's. Entonces esa área se va a fortalecer. Porque tuvo una experiencia negativa aquí con papi, pero yo tuve una experiencia positiva con este hombre o con esta persona. Eso es durante la formación del cerebro del joven en la adolescencia. Este proceso de podar comienza en la parte posterior del cerebro, en otras palabras, en la parte de atrás, que se va eliminando las cosas. La parte frontal del cerebro, la parte de frente, la corteza prefrontal, es la última a remodelarse. En otras palabras, este proceso empieza en la parte de atrás del cerebro y termina aquí a frente. Eso es importante para entender, porque hay que saber lo que hay en la parte de frente del cerebro que se desarrolla lo último. Miren lo que es. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que se toma decisiones, responsable de la capacidad de su hijo para planificar, pensar en las consecuencias de las acciones, resolver problemas y controlar sus impulsos. Por eso la aseguranza de los muchachos es tanto dinero hasta que cumplan 25 años. Porque están más propensos a tomar riesgos. Porque esta área del cerebro todavía no está formado. Están creciendo. Es más cuando necesitan guianza. Porque sus hijos tienen 21, 22, 23 años, todavía necesitan guianza. Los cambios en esta parte del cerebro continúan hasta la edad de adulta temprana. Ahora, debido a que la corteza prefrontal aún se está desarrollando, los adolescentes pueden depender de una parte del cerebro llamada la amígdala para tomar decisiones y resolver problemas más que los adultos. Como esta parte del cerebro todavía se están formando, van a depender más de la amígdala. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es asociado con ¿qué? Emociones, impulsos, agresión y comportamiento instintivo. En otras palabras, van a tomar más riesgos, van a depender más de las emociones para tomar decisiones en vez de usar el razonamiento, porque todavía su cerebro no está desarrollado. Y como está en ese proceso de pleno crecimiento, si hay una necesidad que papá no suplió durante esa época, van a buscar una manera que alguien se lo suple sin pensar en las consecuencias. En otras palabras, es más probable que adoptan comportamientos riesgosos para satisfacer una necesidad que nunca fue satisfecho. Y eso va igual, tú ves eso igual con las jovencitas. Cuando papi no le presta atención o no le dan amor en la casa, entonces están por ahí teniendo relaciones con cuántos muchachos porque quiere amor o atención de alguien. Porque no se lo dieron en la casa. Ahora, la homosexualidad se trata de necesidades legítimas que no fueron satisfechos en un momento específico de la vida de una persona.
que fueron satisfechos de forma ilegítima al expresarla sexualmente con otros hombres. Sin embargo, no importa cuánto intentes llenar ese vacío y satisfacer esas necesidades, otra persona nunca podrá satisfacerlos. Y eso no solamente para aquellos que están batallando con homosexualidad o lesbiana, cualquier cosa. Tú no puedes llenar el vacío con otra persona. No puedes. Solamente Dios puede llenar ese lugar. Solamente Dios puede llenar ese lugar. ¿Cuántas veces hemos metido en problemas, hemos metido en relaciones y hemos hecho más daño tratando de llenarlo con algo que no sea Dios? Solo Dios puede satisfacer todas necesidades. Y aquí tiene algunas promesas de la parte de Dios. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesita de la gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ahora yo entiendo en el contexto, Pablo está hablando que cuando fue encarcelado que le enviaron cosas para sostenerlo. Pero si dice todas sus necesidades, si lo que tú necesitas es que alguien te ama, si lo que tú necesitas es entender el valor que tú tienes, si lo que tú necesitas es un padre que nunca tuviste, Dios puede suplir todas tus necesidades. Y hay que ver eso como una promesa, y hay que aceptarlo, hay que abrazar. Nosotros tenemos que abrazar la verdad de la palabra de Dios y rechazar la mentira del enemigo. Porque si vas a un psicólogo, si vas por aquí al mundo, el mundo te va a decir que estás quebrantado porque no tuviste esto en tu vida. Pero la palabra de Dios dice, hay esperanza porque tú la tienes en Cristo. Él supla todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que no abren la Biblia para obtenerlo y para agarrarlo. Tienes un tesoro, tú tienes que abrir la palabra para sacar todo lo que hay para ti mismo. En 2 Corintios 1:3, todas las alabanzas sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de ¿qué? Todo consuelo. Él es el fuente de todo consuelo. Todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en Él. Salmo 68, 4, 5, su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia, Padre de los huérfanos. Ahora, este misterio de la masculinidad, tal vez lo pueden tener los muchachos, pero todo el misterio de lo que es un hombre, la vemos en la palabra de Dios, en Jesucristo. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de cómo debería ser la masculinidad. Nuestro mayor ejemplo. ¿Qué es un hombre? Mira lo que dice. Jesús honró a sus padres. Era trabajador. Respetó a las mujeres. Resistió la tentación. Fue compasivo, misericordioso, paciente. Era líder. Anteponía las necesidades de los demás a las suyas. Era humilde. Era fuerte, protector. Amplificaba la mansedumbre, que es fuerza bajo control. Y su ira era justificada. No se quejó. Honró a su Padre celestial y siempre estuvo buscando la voluntad de Dios. Comió, tuvo amigos, rió, amó, sudó, sufrió, sangró y lloró. Y sobre todo nos muestra lo que es el verdadero amor, dando la vida por quienes ama. Él es nuestro mayor ejemplo. Él es nuestro mayor ejemplo de lo que es la masculinidad. Y llena los dos extremos, tanto como el sensible como el áspero y duro. Él es alfa y omega. Mayor ejemplo no tenemos. Si tú necesitas una guianza, si tú no tuviste un papá en tu vida, mira la palabra. Mira la palabra. O como Pablo decía, sigue mi ejemplo mientras yo sigo a Cristo. Hay hombres aquí. Hay hombres aquí. Pero mayor ejemplo no tienes que en la palabra de Dios. Y si estás luchando con esto, tenemos esperanza. Me encantó la parte, y nosotros habíamos hablado de eso la semana pasada. No es la ausencia, el hecho que tú estás luchando quiere decir algo. Cuando tú entregas tu vida a Cristo,
Él te da un corazón nuevo. Él te da el deseo y el querer de obedecerlo, de seguirlo. Eso no quiere decir que va a luchar. Puedes tener victoria. Puedes tener victorias y todas esas conexiones de cerebro que acabamos de leer acerca de la música y la pornografía. ¿Tú no crees que no funciona igual cuando tú lees la palabra? Of course it does. Tú puedes tener la victoria, pero tenemos a alguien que entiende todo lo que nosotros hemos pasado. Y es Jesucristo. Mira lo que dice en Hebreos 14:16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Oh, come on now. A mí no me importa qué tú estás pasando. Si la palabra lo dice, yo lo creo. La palabra de Dios dice que Él entiende nuestras debilidades. Cada persona aquí tiene una debilidad y sabe que Él lo entiende. Miren la promesa, hermanos, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y es lo menos que se hace. Vamos aquí con esta persona y vamos aquí con este consejero y vamos aquí a hablar con esta persona. Él dice, acércate a mí porque yo entiendo. Y mira la promesa que tenemos cuando nos acercamos. Dice allí, cuando te acercas a Él, recibiré ¿qué? Su misericordia. Encontramos ¿qué? La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la divina poder. Es el poder que Él nos da para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vas a recibir misericordia porque va a decir, yo entiendo, papito. Yo entiendo que tú estás pasando. Yo entiendo la confusión que tú tienes. Yo entiendo, pero tú estás luchando. Sigue luchando. Mi sangre te cubre. Sigue trabajando. Tú recibes la misericordia y la gracia, el poder para seguir luchando. Porque esto es la vida cristiana. Es una guerra. Y nos ayudará cuando más lo necesitamos. Hay esperanza. Hay esperanza. Y hay esperanza de tener un corazón nuevo. Hay esperanza. Mi esposa me mira y estoy estudiando de cada rato. Me dice, men, te amo. Men, te amo. Yo estoy ahí trabajando en la computadora. Men, te amo. Yo, ¿qué le pasa a esta? ¿Tú no ves que estoy estudiando, mujer? Y me dice, es que yo amo el hombre que tú eres ahora. Wow. Ustedes no me conocen. Ustedes no conocen mi vida. Yo era un monstruo. Pero Dios cambia. Hay esperanza. Él cambia. Él rompe yugos. Hay victoria. Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Dios hará todas las cosas nuevas. Ezequiel 36, 25, 27. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y los dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y le daré corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer de mis ordenanzas. Hay esperanza. Dios cambia al hombre. No hay hombre o mujer que venga a Dios y que sale igual. No hay. Pero te tiene que acercar a Él. Tiene que acercar a Él. Hay esperanza. Sigue orando para este familiar. Sigue luchando. Sigue confiando en el Señor porque mientras hay aliento, hay esperanza. Entendiendo la homosexualidad y el desarrollo del género en los hombres
parte 2. Dios lo bendiga, hermanos.